Pero algo que le hemos estado enseñando a Samar este mes es de que no hay más grande amor que el amor que Jesús tiene para nosotros. La Biblia dice que Él dio su único hijo por amor a nosotros. Entonces, así como hay personas que hoy celebran, hay personas que tal vez hoy se encuentran tristes porque no tienen esa persona o no se sienten amados. Pero sabemos que el que nos ama inmensamente es Dios, amén. Así que vamos a darle gracias a Dios, y estas canciones en esta tarde van a hablar de eso, del amor de Dios que es para siempre, del amor de Dios que nunca se acaba, del amor de Dios que sacia nuestras vidas, amén. Aún así, lo he dicho muchas veces, yo sé que Dios puso en mi vida a David como mi esposo, pero él no está capacitado para satisfacer todo mi ser, y eso solamente lo hace Jesús. Así que en esta tarde abrimos nuestros corazones ante ti, Dios. Te damos gracias por quién eres tú. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por darnos, Señor, el más grande regalo que fue tu Hijo, Señor. Es una muestra de amor, porque yo como madre no puedo imaginar dar a mis hijas a cambio de algo, Señor, y te doy gracias porque tú lo hiciste por amor a nosotros, para poder perdonar nuestros pecados, para darnos salvación. En esta tarde te damos gracias. Queremos que nuestro corazón esté lleno de gratitud, que nuestras palabras estén llenas de gratitud, Señor, que si tal vez nos estamos sintiendo, Señor, con desamor, no nos sentimos suficientes, no nos sentimos amados, Señor, que tu amor incondicional, así como dice la palabra, ese amor que es inigualable, ese amor que sobrepasa todo entendimiento, pueda llenar nuestras vidas, y que tú solo vengas a llenar cualquier vacío que haya en nuestro corazón, Señor, que sepamos que tú eres el que ama mejor que nadie, y te damos gracias. Amén. Gracias a Dios, al Señor y Rey, su amor es para siempre, porque bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Canta, oh canta, su brazo fuerte. Siempre cantar, oh cantar, oh cantar, cantar, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre, oh, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre, por siempre. Y desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre, por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Cantar, cantar, oh cantar, oh cantar. Siempre Dios
Gracias, Jesús. Aunque no lo conoció, fuimos hechos justicia de Dios. Él se humilló llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, el hombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado descarga, apagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo aunque no lo conoció, fuimos hechos justicia de Dios. Él se humilló llevando la cruz, amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, apagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti. Tú eres la luz, Jesús el Mesías, hombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata,
ti. Mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Eres la luz. Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Eres la luz. Gracias, Jesús. En esta hora, Señor, oramos por cualquier persona que no tiene esperanza. Oramos por personas que tal vez se encuentran en el hospital desesperados, sin saber qué va a pasar el próximo día. Padre, este canto declara que tú eres nuestra esperanza, que tú eres la luz. Y aunque tal vez los doctores digan cosas negativas, den diagnósticos no favorables, Señor, sabemos que al fin del día tú eres el que tiene la última palabra, Señor. Y oramos para que tu esperanza pueda inundar estos hospitales donde se encuentra tanta gente enferma. Oramos por Wendy, Señor, que tal vez está desesperada, Señor, en este cuarto hospital. Que ella pueda tener esa esperanza, Señor, de que tú la estás cuidando, de que tú no la has abandonado. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que tú eres nuestra esperanza, que tú eres esa luz que nos guía día con día. Fuiste verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Tú fuiste verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, primero partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos se clavan para proclamar
¿Por qué no voltean y nos saludamos? Nos mandamos abrazos y besos. Hoy nos van a ir otra vez a los dos. Hoy es el aniversario de Xochitl y Raúl, así que andan cenando. Y Luis y Victoria andan de vacaciones en Acapulco, así que nos toca a nosotros. Pues, gracias a todos que pueden estar aquí con nosotros hoy. Y pues ya había uno de ustedes, ¿verdad? Que vinieron en la mañana para ayudar. A unos anuncios, ¿verdad? Los domingos, lo que vamos a estar empezando a hacer ya es... Que lo haga todo en español. Sí. Lo que estamos haciendo en la mañana es hay un ministerio que da despensa, que da comida, y traje unas cajas enfrente, entonces después hay aguacates y ensaladas y pescado y carne, entonces cada domingo vamos a empezar a servir allí en ese lugar, y es una gran bendición, ¿verdad? Especialmente en estos tiempos. Y algo que es extra para nosotros que están como voluntarios después de que pasan toda la comunidad, pasan también los voluntarios, entonces es una gran bendición. Y pues hoy vamos a seguir con nuestra serie, se llama Solo Jesús, en donde estamos leyendo el libro de Juan todos juntos como iglesia. Unos han estado recibiendo mensajes por medio de texto de diferentes personas en la iglesia. Raúl, mi suegro, mis cuñados también están mandando videos, entonces pueden ver las reflexiones dependiendo de cuál es la lectura del día. Pero vamos hoy a seguir en Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Entonces, es la historia de cuando Jesús camina sobre el agua. ¿Cuántos han escuchado esta historia? Tal vez más de alguna vez, ¿verdad? Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez has trabajado en algo por mucho tiempo y ya después, como que pasa el tiempo, sientes que no has avanzado mucho? ¿Alguna? No solamente yo. ¿Verdad? Tal vez es en el trabajo, tal vez es en la casa con muchos quehaceres, unos proyectos. Pues esta semana acabamos de comprar un bookshelf, ¿verdad? De IKEA. Y IKEA, si han comprado de IKEA, siempre tienen que armarlo, ¿verdad? Entonces, ese día pues estaba sacando todo y mis dos niñas de Samar y de Eser estaban muy emocionadas para ayudarme, ¿verdad? Todos los que tienen niños pues saben que en vez de ayudar, ¿verdad? Le piden de todo lo que quieres hacer. Pero ahí estaba armando todo, poniendo todo y pasé un tiempo ahí, ya casi llegar al final, ¿verdad? Terminé, puse todo y había unas cosas que se ponen brackets y que las puntas donde ponen los clavos, no los clavos, pero los clavos no entraban. Algo estaba mal, lo puse mal porque me distraí o algo. Ahí tenía el manual y todo, pero me distraí y tuve que desarmarlo otra vez, cambiar las cosas. ¿Y cuántos les ha pasado algo así? Man, come on. Entonces
Pero al fin lo logramos y ya cuando vienen a la casa van a ver enfrente ahí, cerca, enfrente en la entrada. Pero a veces Dios nos prueba, nos hace pruebas, ¿verdad? Y usualmente, o sea, no es algo agradable, no es algo que, pues, ¿quiénes le gustan hacer las pruebas o exámenes, verdad? Uno se pone ansioso, me ha preparado, el único prueba que yo estaba como emocionado para hacer era para manejar, ¿verdad? Es el único, ¿verdad? Pero Dios usa diferentes pruebas y al fin, digamos, frustrados, tal vez sentimos que no lo vamos a lograr. Pero, ¿sabes? A través de esas cosas, de esas dificultades, Dios nos habla, ¿verdad? Hay crecimiento, ¿verdad? Podemos hablar y escuchar sus historias. Detrás de cada dificultad en la vida hay crecimiento. Entonces, esto es lo que vamos a ver un poquito, ¿verdad? En estos pasajes. Entonces, tienen sus Biblias, Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Entonces, se dice así. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados. Pero él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Entonces son unos versículos, no es mucho esta historia, pero hay muchos detalles que en otros evangelios, el libro de Marcos, el libro de Mateo, dan más ejemplos, va más en profundidad, ¿verdad? Pero aquí es bien poco y yo quiero referirme a estos evangelios. Este es el mismo tiempo cuando Jesús está caminando sobre el agua y Pedro dice: ¿quién eres? Si eres Jesús, déjame bajar, ¿verdad? Pero en esta historia no dice esto. Entonces, vamos a estar usando diferentes referencias. Algo que vemos aquí es que cuando los discípulos bajaron, dice que Jesús les dijo: cruzan al otro lado. En los otros evangelios, cruzan al otro lado, no me esperan, y ellos son obedientes, se suben a los barcos, empiezan a remar, pero algo inesperado pasó, ¿verdad? Empezó a levantar los vientos, el agua, es una tormenta, ¿verdad? Muy fuerte, y ellos estaban muy frustrados, y vamos a ver unos detalles aquí, pero este es como otra historia de la Biblia. ¿Se acuerdan de otra vez que había una tormenta? Cuando los discípulos estaban ahí con que Jesús estaba cruzando y que estaban aterrados también, pensando que iban a morir, y Jesús estaba dormido en la barca. Y estas dos historias son diferentes, pero hay algunas cosas que son similares. Una de las cosas que podemos ver es que en una, Jesús está con los discípulos en el barco, ¿verdad? Está con ellos, está durmiendo, y ellos tuvieron que levantar a Jesús, y Jesús calmó la tormenta. Pero en esta, Jesús no estaba con ellos, pero les dijo: vayan. Y la diferencia es que podemos aprender de aquí es de que uno, Jesús estaba con ellos, y la segunda ya Jesús los mandó y
y estaba como probando su fe, ¿verdad? Si Jesús nos dijo, pues vamos a ser obedientes, y fueron obedientes. Y la historia sigue y dice que las aguas empezaron a levantarse, la tormenta estaban, y dice que estaban solamente 3 o 4 millas en el agua, en el lago. Y si vemos en el mapa, dice es que más o menos poquito más de la mitad. Y otros evangelios van más profundo, dice que estaban más o menos a las 3 a 5 de la mañana. Entonces, si se fueron en la noche, estaban remando toda la noche para llegar más o menos a la mitad. 6 a 8 horas. En el libro de Juan no dice esto, pero estaban remando por 6 a 8 horas. Es mucho, ¿verdad? No sé si alguna vez han rentado una lanchita aquí en Dana Point y empezar con que tienes que trabajar y remar. Pues imagínate 6 a 8 horas. A ese punto tal vez están cansados, tan frustrados, ¿verdad? Como que solamente estamos a estos puntos. Y ¿dónde estaba Jesús en ese tiempo? Aquí dice que nomás empezó a caminar, pero en el libro de Marcos dice que él estaba en la orilla y estaba viendo a los discípulos en cada momento. Estaba viéndolos, estaba vigilándolos, ¿verdad? Estaba en la montaña orando con Dios, pero al mismo tiempo estaba viendo dónde estaban los discípulos. Y a veces lo que vemos en nuestras vidas, ¿verdad? En este asunto, en este momento, ellos están pensando, pues vamos a lograrlo o no. Ya las fuerzas, después de 6 a 8 horas, ya se te está yendo, ¿verdad? Y estaban cansados, tenían miedo, ¿verdad? Y cuando Jesús empezó a caminar sobre el agua hacia ellos dijeron que estaban asustados, ¿verdad? Aquí no dice, pero en Marcos y Mateo dice que pensaban que era una fantasma, un espíritu. Y Jesús levanta su voz y dice, no tengan miedo, aquí estoy yo. Y a veces es difícil ver a Jesús, ¿verdad? En las tormentas, en los tiempos difíciles. Como los discípulos trataban de ver a Jesús caminando y no lo vieron, se asustaron. A veces es difícil ver a Jesús en medio o reconocerlo y que está con nosotros en los tiempos muy difíciles en nuestras vidas, ¿verdad? Tal vez los discípulos estaban pensando, pues ¿dónde está Jesús? Nos abandonó, vamos a morirnos aquí. Muchas cosas pueden pasar en la mente, ¿verdad? Pero ellos estaban trabajando muy duro y estaban frustrados. Estaban remando con todas sus fuerzas, tratando de ir hacia adelante, pero no pueden. Están yendo muy, muy despacio. Y sigue diciendo en la historia que Jesús llamó, Jesús habló, y todo cambió desde ese momento cuando Jesús habló. Dice, exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. No tengan miedo, yo estoy aquí. Y ellos reconocieron su voz y empezaron a hablar con Dios, con Jesús. Pero es como más adelante dice que Jesús está hablando y él dice que mis ovejas escuchen mi voz y me siguen, ¿verdad? Y ese es un ejemplo que aún en medio de la tormenta, aún que no podían ver a Jesús bien, pero cuando Él habla, ellos lo reconocieron. Y a veces Dios nos habla en nuestras vidas, pero a veces no reconocemos que es Dios.
¿verdad? Jesús y Dios siempre nos está hablando, pero a veces no nos estamos dando cuenta porque estamos preocupados con las cosas, ¿verdad? Con el trabajo, tengo que llegar a la casa, hacer comida, tengo que ir a trabajar, tengo que llevar a los niños a la escuela, cualquier cosa, ¿verdad? Nos preocupamos y no vemos, pero Jesús está acercando y Él está hablando en cada momento. Él nos habla por medio de la naturaleza, ¿verdad? Por medio de personas, ¿verdad? Por medio de un texto, por medio de YouTube, ¿verdad? De muchas diferentes maneras. Dios nos está hablando cada día. Él está tratando de agarrar nuestra atención. Y cuando Jesús encontró a sus discípulos, estaban cansados, estaban frustrados, estaban llenos de temor, y así mismo es una manera como Dios nos viene a nosotros, ¿verdad? Tenemos encuentros con Él y Él viene hacia nosotros en cualquier situación. Y cuando Jesús habla, cambian las cosas, ¿verdad? Y los discípulos dicen esto en el versículo 21, el último versículo, dice: entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Hay otra versión, dice que en inglés dice: then they were willing to take him into the boat. Willing. Estaban dispuestos a dejarlo entrar. Dispuestos después que escucharon, estaban dispuestos. Y no fue desde ese momento, dice, cuando Jesús entró en la barca o el barco, dice, enseguida llegaron a su destino. Ese fue como un milagro. Sabemos que cuando caminó sobre el agua, eso es un milagro, pero el momento que él entró en la barca, pasó un milagro, que llegaron al otro lado, ¿verdad? No sé cómo pasó, lo puso en turbo y rápido, ¿verdad? Pero no dice cómo, pero más dice que inmediatamente llegaron al otro lado. Pero no pasó hasta que ellos lo recibieron en el barco. Y así es Jesús con nosotros. Jesús viene hacia nosotros. A veces nos aterramos porque pensamos que es una fantasma, es alguien, o tenemos diferentes ideas de qué es la iglesia, de quién es Dios, ¿verdad? De que Dios es un Dios enojado y que quiere controlar nuestras vidas, cualquier cosa, ¿verdad? Pero cuando Él viene y Él habla, es una invitación para nosotros. Y Él espera hasta que nosotros lo dejamos entrar. Y cuando eso sucede en esta historia, pasa un milagro. El trabajo que estaban haciendo, estaban frustrados. Hace unos momentos, en ese instante, fue un logro milagroso, podemos decir. Y Jesús nos espera. Y el ejemplo que di en el principio del trabajo, para nosotros, cuando yo estaba preparando este mensaje, algo que me llamó la atención, es en medio de lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? En medio de esta plantación de iglesia. El año pasado, ustedes vieron aquí cuando empezamos a hacer los servicios. 2019, el principio, en septiembre, empezamos el primer servicio. Y en enero íbamos a seguir semanalmente, ¿verdad? Pero pasó COVID, ¿verdad? 2020 fue un año muy difícil. Sé que no solamente para mí, pero yo creo que de todos los que estamos en este lugar y los que están viendo por medio de Facebook. Y
cuando sucedió esto, nosotros pasamos por muchas dificultades, pérdida de 2 personas muy amadas en la familia, de los planes que tuvimos, ¿verdad? Todo lo que ustedes pasaron, ¿verdad? Pasó en medio de plantar una iglesia, y estamos en medio de todo, trabajando y esforzándonos y tratando de ir adelante, pero no sentimos que estamos tomando, yo no sentí que estábamos tomando esos pasos, me sentí como estos discípulos, en medio de una tormenta, ¿verdad? Usando todas mis fuerzas, todas las cosas para ir hacia adelante. Y no es que Jesús se olvidó, Él estaba vigilando desde lejos, porque Dios nos llamó a este lugar. Hace 2 años Dios dijo, deciden ir a San Juan Capistrano a levantar una iglesia. Y fuimos obedientes, ¿verdad? Pues ok, qué chulada, levantar una iglesia, va a ser muy padre y todo, ¿no? Pero hay pruebas que Dios nos pone enfrente, ¿verdad? No estoy diciendo que Dios hizo todo esto, el caos que está en el mundo, pero Dios usa esos momentos, ¿verdad? Para probarnos, ¿verdad? Para que podamos crecer y aprender. Y ya empezamos otra vez uno de nuestros primeros servicios, y Dios abrió la puerta para servir la comunidad aquí en la despensa de comida. Y Dios está haciendo un trabajo. Y sé que en medio de eso Dios está ahí. En medio de lo que ustedes están pasando, ¿verdad? Pérdida de trabajo, personas se han enfermado, tal vez has perdido un ser querido en medio de estos tiempos, en esta tormenta, ¿verdad? De que fue el 2020, ¿no? Los principios de este año. Tal vez seguimos en esa tormenta, pero tenemos que saber que Dios está ahí con nosotros. Y Dios no nos ha abandonado, y tenemos una oportunidad para escuchar a Dios en medio de esto. En medio de esto. En medio de este tiempo que estamos haciendo, puedo decir que Dios está abriendo puertas como iglesia para ayudar a otros. En la comunidad, con la despensa de la comida, en los grupos que tenemos en las casas, ¿verdad? Que podemos apoyar unos a los otros. Porque Dios no nos ha creado estar solos. Nos ha creado para estar en comunidad, ¿verdad? Para apoyarnos unos a los otros, para orar unos por los otros. Y esta es una invitación que Dios tiene para nosotros. Y a veces tenemos en ese tiempo, en ese lugar de frustración, de miedo, de weakness, ya no tienes fuerzas, ¿verdad? Dios nos encuentra en esos lugares. Y tenemos que rendirnos a su voluntad, a lo que Él quiere. Y yo creo que Dios está queriendo hacer aún cosas mayores en nuestras vidas, como personas individualmente, como iglesia. Y mi pregunta es, y también el challenge, el reto es, en esta semana, en este momento, tal vez Dios te está hablando por medio de esta palabra. Pero el reto es cómo podemos escuchar a Dios cada día, ¿verdad? En nuestras vidas, para ser guiados por Él. Y no estoy diciendo que este camino es fácil, para nada. La vida tiene muchas cosas, ¿verdad? Pero podemos aprender y crecer a través de estas situaciones. Voy a pedir al grupo de alabanza. Vamos a orar. Entonces, ¿qué es algo en tu vida en donde te sientes frustrado, en donde te sientes cansado, ¿verdad? Tal vez es en una relación, tal vez es
en el trabajo, a través de unos proyectos. No sé qué estás pasando en este tipo. ¿Qué es eso? ¿Y cómo podemos entregárselo a Dios? Él tiene muchos milagros y la mayoría de los milagros pasan cuando nosotros invitamos a Dios a ser parte de todo, ¿verdad? Ser parte de todo. Y acuérdense que el milagro más grande no es el milagro de sanidad, ¿verdad? No es el milagro de provisión, ¿verdad? Tal vez necesitamos provisión financieramente, pero el milagro más grande que podemos tener es la salvación. Es la salvación. ¿Por qué? Porque Dios puede proveer todo para nosotros. Nos puede dar todas las riquezas del mundo. Nos puede sanar de cualquier cosa. Pero de todo eso, un día vamos a morir. ¿Y qué no vamos a llevar con nosotros? Nada. ¿Verdad? Por eso la salvación es tan importante. Claro que Dios tiene planes y quiere lo mejor para nosotros, pero lo principal es la salvación, que viene solo por Jesús. Y todo este libro, el libro de Juan, habla de Jesús, de quién es Él. Él es Dios con nosotros, que vino, se humilló para vivir con nosotros, tomar nuestros pecados en la cruz, para que nosotros podamos estar bien con Dios y tener esa salvación. No solamente esa salvación, nosotros tenemos el privilegio para poder compartirlo con otros. Entonces, vamos a orar. Si quieren ponerse de pie o sentados como gustan, vamos a entregar esa situación en las manos de Dios. ¿No pueden decirlo en voz alta o en su corazón? Pero vamos a orar. Sé que Raúl, esposo de Raquel, está recuperado y queremos orar por él. ¿Brenda? Sí, mi sobrina. Ok, ¿está enferma también? Tiene cáncer. Brenda. Por cada una de nuestras familias. Ya. Por mi hija que tiene una grabación que se me está recuperando. Ok. Daisy. Sí. Dios, te damos gracias, Señor, porque como compartía David, tú nos estás hablando día por día y gracias porque podemos tener un libro llamado la Biblia, Señor, que es tu palabra. Que al abrirla, Señor, leer estas historias, leer lo que tú dijiste, leer lo que otras personas han experimentado, nos recuerda que tú estás con nosotros y que no estamos solos, de que tú eres el mismo Dios de antes, eres el mismo Dios de hoy y lo vas a hacer por siempre. En esta hora, Señor, levantamos la vida de Raúl, Señor. Te damos gracias porque tú estás sanando su cuerpo, Señor. Y como decía David, el mayor milagro que podemos pedir para su vida, Señor, es la salvación. Te pedimos, Dios, que él pueda tener un encuentro contigo, así como aprendimos hoy, Dios, que en medio de las tormentas, Señor, tú nos haces esa invitación. Te pido que Raúl pueda aceptar esa invitación, Señor, y pueda abrir su corazón a ti, que esta experiencia, Señor, lo haga ver, Señor, que él necesita de ti día con día, Señor. Pedimos también por la hija de Raquel, Señor, que tú puedas traer completa sanidad, Señor, a este proceso de recuperación, Señor. Y una vez más oramos que tú obres, Señor, un milagro en este cuerpo, Señor, y en esta vida, Señor, y que cada día, Señor, el simple hecho de tener la vida es un milagro, Señor, que podamos reconocer que necesitamos de ti, que sin ti no somos nada, Señor. También ponemos en tus manos la vida de Brenda, Señor, este diagnóstico de cáncer, Dios. Te pedimos que tú traigas sanidad, Señor.
Hugo, Señor, y Liliana lo han experimentado y han visto, Señor, cómo tú sanas, cómo para ti no hay nada imposible, Señor. Te pido que ese testimonio, Señor, de Jair pueda ser, Señor, esa fe que Brenda pueda tener en sus vidas, Señor, de que tú estás obrando, de que tú eres un Dios que sana, que tú eres un Dios de lo imposible. Padre, oramos por cada una de las familias que están aquí, Señor. Gracias porque han dispuesto este tiempo, Señor, han dispuesto su corazón a ser obedientes, a escuchar de ti, Señor, han aceptado esa invitación a sus vidas, Señor. Te doy gracias, Padre, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel a tus promesas, Señor. Tú eres fiel a tus promesas. Tu amor nunca falla, tu amor es incondicional, mi Dios. Y te pido que tú sigas poniendo ese deseo, Señor, de buscarte, de querer conocerte más a ti, mi Dios. En nuestro diario vivir, como hacía David, cualquier cosa en este mundo, la naturaleza, los árboles. La Biblia dice que aún los árboles y la naturaleza te adoran, cuanto más nosotros, Señor. Te pido que nuestro corazón siempre esté abierto, Señor, que nuestros oídos estén abiertos a lo que tú nos quieres hablar, Señor, que en medio de nuestras frustraciones, de nuestros problemas, sepamos que tú tienes el control de nuestra barca, Señor, de que nuestra ancla está firme en ti, Señor, que nada nos va a mover, sino que en ti siempre vamos a estar seguros, Señor. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, que aún sin merecerla tú nos la das día con día. Por tu perdón infinito, Señor. Te damos gracias, Jesús. Amén. Los quiero invitar. David hablaba al final de que todo esto depende de que nosotros rindamos nuestras vidas a Él. Amén. Y la alabanza tiene muchas maneras de adorar. Podemos cantar, tocar instrumentos, y una de ellas es alzando nuestras manos, ¿verdad? Muchos sabemos que cuando te va a parar la policía es así, ¿no? Como que me rindo. Y eso es también eso, ¿no? Es como, Dios, rendimos nuestras vidas a ti. No puede ser así, pero es como un acto de decir, Dios, aquí está mi vida, rindo todo a ti. Todo lo que soy, todo mi ser, todas mis dudas, todas mis frustraciones, mis inseguridades, todo está delante de tus pies. ¿Y por qué no cantamos esto, amén? Declarando que nuestra esperanza está en Él, con nuestras manos alzadas, amén, en señal de rendición a Dios.
Mesías, nombre sobre todo, oh Cordero bendito, has pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo. Sí, Señor, gracias, rendimos nuestras vidas a ti, Padre. Esta tormenta, estos problemas, Señor, ayúdanos, Señor. Queremos verte en medio de todo esto. Queremos escuchar tu voz, hablarnos en medio de todo esto, Señor. Y confiamos en tu palabra, Señor. Confiamos en quién eres, Padre. Y te damos toda honra